A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. Queridos amigos televidentes, bienvenidos sean ustedes a este programa, un nuevo capítulo de Economía y Negocios. Hemos vivido semanas especiales, complicadas, digámoslo así, por el tema del confinamiento. El COE nacional y el gobierno nacional han tomado una medida que no vamos a decir ahora si está bien o si está mal, simplemente acatarla. Y es importante que si la medida ya se da, hay que acatarla bien. No podemos, de cierta manera, culpar a un sector u otro. El tema es que la medida está tomada y esto sí, sabemos que sí puede afectar y va a afectar a algunos comercios, sobre todo restaurantes en general, más aún de lo que ya veníamos sufriendo, pero lo que sucede en los hospitales no es un cuento. El pedido de los médicos de los diferentes hospitales públicos y privados es algo real, ¿no? La gente ya no se muere tanto por tener COVID, se muere porque no alcanzan a llegar a una cama donde tengan las necesidades y los cuidados técnicos especiales para el tratamiento de este horrible virus que invadió el mundo y que nos ha cambiado la forma de vivir día a día ya hace más de un año. Es muy importante que tomemos en cuenta a los padres de familia con responsabilidad el tiempo, la ubicación, dónde están nuestros hijos, qué están haciendo. Muchas veces no necesariamente hay que ir a una fiesta clandestina para contagiarse. También se puede contagiar uno yendo a visitar un amigo, ¿no? Entonces, tengamos la precaución y hasta cierto punto el temor que tuvimos al comenzar la pandemia, donde todos exageradamente nos bañábamos de alcohol, nos poníamos 4 mascarillas, guantes, etc. Creo que de manera diferente y no ridiculizando tanto podemos seguir con estas medidas por lo menos un mes o 2 meses más. El confinamiento se habla que es hasta el día 20 de mayo, casi coincidirá con el cambio de mando. Habrá que ser creativos las empresas, los comerciantes, para poder activar sus negocios sin que esto afecte o vaya en contra de las normas que ha tomado el COE, en las cuales pido y ruego a toda la población que sigamos las medidas, cumplamos. Yo no voy a hablar si están bien o mal, simplemente ya están tomadas y uno tiene que jugar según el árbitro, y el juez en este caso es el COE nacional y el gobierno nacional. En estos programas de Economía y Negocios, previo a la primera vuelta y a la segunda vuelta, un tema que topé de manera reiterada fue el hecho de pedir a quien vaya a ganar las elecciones, ¿no? Ya se hablaba de unos posibles ganadores, ¿no? Que fueron en realidad los dos que pasaron a la segunda vuelta. Que llegue quien llegue, tendrá que tomar unas medidas, más antes de las medidas, tomar una actitud cuyo mensaje, cuyo lenguaje, cuyo estilo pacifique a la tan marcada polarización que existe en nuestro país. Es una realidad, ¿no? Ha sido una realidad, hemos vivido durante 14 años, sobre todo los 10 primeros años, en una polarización horrible. Sí, siempre pueden haber gustos de un lado hacia el otro, puede haber pasiones por un candidato u otro, eso es normal en la política, en el deporte, en todo. Sin embargo, el Ecuador llegó a unos niveles de polarización horribles, donde personas por no pensar igual fueron castigadas, aisladas en grupos sociales, aisladas en chats, dentro de las mismas familias inclusive. Yo creo que a todos los que nos ven aquí saben que en su familia había una persona que pensaba diferente, digámoslo así, o era correísta o no era correísta, y esto era motivo de pelea, de discusión y pocas veces de broma con buen gusto, digamos las cosas como son.
Hoy hay un presidente electo que en las pocas días, 2 semanas apenas de su triunfo importante, manda un mensaje bastante pacificador y es su estilo. Yo decía que para la gente que tanto quería que gane Lasso, le pedían al candidato más acción, más no solo carisma, sino más, no sé, con una actitud más beligerante, como que ataque. Y claro, pensábamos que ese estilo le iba a dar una ganancia mucho más abierta. Pero el tiempo le dio la razón al presidente electo Guillermo Lasso, quien no tuvo que actuar, quien no tuvo que hacer un show, quien no tuvo que salirse del libreto de lo que él es. Él habló en el debate, él habló en los comerciales, en sus presentaciones en la prensa, como es él, pausado, moderado, muy claro, jamás tuvo agravios o se refirió de una manera despectiva para nadie, a pesar de que él sí las recibió. Este estilo es importante y ojalá se mantenga. También es importante que del otro lado, la oposición que ya se ha formado y que se va a ir formando, porque es normal, cuando llega un presidente, digamos que una cosa es hasta la noche de posesión, al día siguiente ya habrá seguramente gente que esté pensando en hacer marchas o protestas, porque definitivamente un presidente tiene que poner ciertas medidas, tomar, no sé, acciones sobre lo que venga, y por intereses políticos habrá un grupo político, repito, que querrá pues darle una fuerte oposición. Esa oposición siempre es válida, siempre es necesaria, siempre es necesario el debate. El debate desde un punto de vista técnico, político, en función de país, más no un debate solo por oponerse por oponer, calculando que hay elecciones seccionales en 2 años y elecciones presidenciales en 4. ¿Será difícil para el presidente Lasso lograr acuerdos? Puede ser que sea difícil, sin embargo, muy hábilmente y también patriotamente, digámoslo así, muchos sectores de la izquierda democrática y de Pachacútec en la Asamblea están hablando de apoyar, no necesariamente todo lo que diga el bloque de Creo Partido Social Cristiano o todo lo que pide el presidente, pero sí han hablado de un proyecto de gobernabilidad. Eso es supremamente importante. Yo decía esta mañana en un programa de radio, no creo que ningún presidente llegue al país con ideas de hacerle daño al país, ni siquiera los que nos han hecho daño. Todos llegan a Carondelet con las mejores intenciones, sin duda. No creo lo contrario, de nadie, de ningún presidente ni expresidente. Sin embargo, son pocos los que tienen la capacidad para gobernar, y hay otra capacidad que es fundamental, la capacidad para hacer política y dentro de política, dentro del marco legal, lograr consensos. Eso creo que va más allá de las capacidades per se como empresario que Lasso podrá tener, que las tiene. Es un hombre que se ha curtido desde muy joven, desde muy niño, en la negociación, en la experiencia, en la compra, en la venta, en el orden, un hombre que ha tenido un orden, una estructura en su vida personal que le permitirá, esperamos, que ese éxito privado lo cumpla también en lo público. Siempre es muy difícil porque en lo privado tú ordenas, en lo público siempre vas a tener que pasar por ciertas cadenas de mando, digámoslo así, para que tengas aprobación y viabilidad. Hay proyectos que necesitan de la Asamblea, hay proyectos que van directamente desde el Ejecutivo. Y bueno, la esperanza está en que también, que el gabinete ministerial, que habíamos dicho la semana pasada que para hoy aparentemente ya habría un pronunciamiento e íbamos a opinar, no existe más que apenas conjeturas o ideas de posibles candidatos o posibles designaciones, por ende no puedo hablar, lo único que puedo es reiterar el pedido mío, de la comunidad, de que este gabinete sea integrado no solamente por personas de la inmensa confianza ética y que de capacidades del presidente Guillermo Lasso, a quien vaya a designar, sino también de personas variadas. No necesariamente tienen que ser todos del entorno de Guillermo Lasso. Yo pienso que hay muchos ecuatorianos que no son de su entorno, que piensan como él, que tienen capacidades morales y técnicas para ser denominados ministros en áreas muy técnicas, ¿no? Agricultura, turismo, producción, minería, qué sé yo, tantos ministerios que siempre se trató, y algo que lo repito, lo dije la semana pasada, yo no creo que necesariamente un médico tenga que ser ministro de salud. Yo no creo que necesariamente un gran atleta tenga que ser ministro del deporte. No,
No, yo tengo un pensamiento más técnico, que quien tenga capacidades administrativas de manejo de lo público, conocimiento de administración pública y privada, pueda ir a cualquier ministerio sin importar que tenga, sea médico, por decir, ¿no? Pero tampoco quita al otro. Si es un médico que tiene administración, como el presidente, como el vicepresidente electo, por ejemplo, el doctor Borrero, que más allá de ser un gran médico, uno de los médicos más importantes de lo suyo a nivel regional, es un hombre que estudia y se ha preparado en otras áreas administrativas. Eso es diferente a solo ser médico. El plan que el presidente electo Lasso habló como el principal proyecto económico de activación del país es la vacunación, y es un hecho. Solo pensemos que un país, en el supuesto caso que estemos vacunados o que estén vacunados un 60-70% de la población, definitivamente se puede reactivar la economía. Se podrá abrir ciertos lugares, los aforos aumentarán, la gente que esté enferma todavía podrá ir a los hospitales y encontrará seguramente una cama en cuidados intensivos disponible, en cuidados intensivos, pero en las famosas camas UCI, por sus siglas, Unidad de Cuidados Intensivos. En tal virtud que hay que apoyar esta campaña. Aún no sabemos cómo. El presidente Lasso, le escuché el día de ayer en Ecuavisa, que hablaba sobre su plan, ya más en concreto de las conversaciones que ha tenido. Obviamente, ya siendo presidente electo, ya puede hablar de gobierno a gobierno, porque las vacunas no se le vende a privados. Sí, un gobierno puede comprarlas y darle a privados para que distribuyan, eso sí, pero quien compra las vacunas directamente a los laboratorios son los gobiernos. Él habló ya, que ha hablado con el gobierno chino de una posible donación de 200,000 vacunas, que no es nada, y le ha pedido 7 millones, muy bien, hay que pedir más, sobre todo los chinos que tienen tantos intereses y tantas inversiones en Ecuador. Es importante que nos echen una manito, y todas las conversaciones a nivel ya diplomático y de jerarquías altas a nivel gubernamental con los Estados Unidos, estoy seguro que el Ecuador, y con la gestión del nuevo presidente, podremos tener este plan de vacunación. Porque ¿qué sucede ahorita? Hay ya un cansancio, ya un agotamiento. O sea, yo pienso que pocas personas estamos ya en la capacidad de quedarnos en casa y ver que nuestros negocios no crecen, que no florecen debido al tema de la pandemia. ¿Cuántas personas han quebrado? ¿Cuántas personas, en cambio, sí se han reinventado y han logrado sacar adelante su negocio de otra manera? Pero es un hecho, hay muchos negocios golpeados, y esto es una cadena, como una bola de nieve. Si a mí me va mal, yo no compro, yo no consumo, y así sucesivamente, es la cadena de consumo. Hablamos ya del estilo de Lasso. Vamos a hablar de un tema importante. La semana pasada el presidente Lenín Moreno, actual presidente Lenín Moreno, en reunión con el presidente electo Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet, le dijo de frente que la mesa no quedaba servida. Esto en alusión a lo que pasó hace 4 años, cuando el presidente Correa se fue del país, despidiéndose de sus seguidores, de su gobierno, del cual él era parte del gobierno de Alianza País, diciendo que prácticamente dejaba la mesa servida para que simplemente Moreno continúe haciendo. Esto no creo que haya alguien que pueda decir lo contrario. La mesa no estuvo servida, y es un hecho, porque el país se pudo evidenciar todas las falencias en las contrataciones públicas, toda la gran deuda que dejaba el gobierno anterior, una deuda infladísima de 60,000 millones de dólares, la deuda en el IES, la deuda con los jubilados, deudas con el Banco Central, en fin. El presidente Moreno, más honesto, va de frente. Vamos a tener un programa o dos donde vamos a entrar profundamente a calificar y dar nuestra opinión general y detallada de ciertas áreas de lo que deja el presidente Moreno, malas y buenas. Dentro de las positivas, yo quiero recalcar una que tiene un gran mérito, y es el hecho de que, gracias a su estilo, no perseguir, no buscar problemas con la prensa, a un estilo donde ha habido libre expresión, tanto en contra de él como de sus ministros, de su gente de entorno. Aquí no ha sido castigado la persona o la organización política que le ha perseguido o que le ha encontrado, o que ha tratado de encontrarle algún tema de vinculación, de posible corrupción. Por el contrario, son gente que puede caminar tranquilamente por la ciudad y pueden ir a los canales públicos inclusive y denunciar hasta en contra del mismo presidente. Eso ha sido fundamental también para que las elecciones últimas del 11 de abril y las que se dieron en el mes de febrero sean transparentes, tengan mayor legitimidad, ¿no es cierto? No haya apagones, no haya persecución, no haya canales que se inclinen o de manera directa, frontal, ataquen a un candidato opositor. En fin, es una
Es un mérito que le doy al presidente Moreno, la verdad que sí. Hay muchos avances, sobre todo al final. Yo creo que Moreno demoró mucho bueno, nunca es tarde, pero valió la pena este distanciamiento, no solo del modelo, sino de las relaciones tan diáfanas que existían y tan cálidas que habían con los gobiernos del socialismo del siglo XXI, especialmente el presidente el presidente Maduro, perdón, de Venezuela, con el dictador Maduro, digamos como es, porque está ahí no por el voto del pueblo. Es algo que todos lo sabemos, nadie lo puede desmentir. Fraudulentas elecciones una tras otra han puesto a este señor al mando casi como un rey, a él y a su cabeza militar y su cabeza estratégica, que es el coronel de Estado Mayor Diosdado Cabello. Recordemos que hay una gran diferencia entre las capacidades intelectuales de Maduro con las capacidades intelectuales y militares y estratégicas de Diosdado Cabello, quien tiene una preparación de un coronel de Estado Mayor. Es por algo que este señor mantiene la estructura, digamos así, fraudulenta, con mucho relación con entidades no del buen lado, digamos que se fue al lado oscuro del narcotráfico, su relación con las FARC en Colombia, relaciones con potencias conocidas por el tema del terrorismo, como son la República Islámica de Irán. No estoy diciendo con esto que eso esté mal, no estoy atacando a Irán, simplemente que es un hecho que el presidente Maduro se sostiene ahí debido a situaciones no democráticas. Moreno marca distancia con él, Moreno marca distancia con ese tipo de regímenes e instaura una nueva relación, una importantísima nueva relación con el socio más importante que tiene el Ecuador en términos comerciales, políticos, y en todo sentido, como en los Estados Unidos. Recordemos que en los Estados Unidos viven casi 2 millones de ecuatorianos. Yo me acuerdo cuando se decía que la ciudad más poblada de Ecuador era Guayaquil, primero Quito después y luego Nueva York. Y sigue siendo así. Ahora Quito es la ciudad más poblada, Guayaquil y luego el área metropolitana alrededor de Nueva York y New Jersey, donde hay gran cantidad de ecuatorianos, al igual que en Chicago, en la Florida, en Connecticut. Las relaciones con Estados Unidos tienen que ser buenas porque sí, porque nos conviene, porque es una democracia, la mayor democracia del mundo, la democracia más sólida, un país rico que nos va a poder brindar un mercado de millones de consumidores para nuestros productos, aranceles bajos o casi cero en un posible acuerdo comercial, donde el ministro actual, Iván Montaneda, con una excelente gestión en su ministerio, habla ya de un avance total, y con la llegada del nuevo gobierno, el presidente Lasso, sin duda, se irán a un acuerdo comercial con los Estados Unidos, donde nosotros podremos exportar todo lo que mencioné antes y más: cacao, tagua, brócoli, palmito, camarones, rosas, café, tabaco, chocolate en materia prima y chocolate en marca, y tantos productos que el Ecuador produce con aranceles casi bajos o cero, como se pretende, como ya lo tienen nuestros vecinos del norte, Colombia y Perú, que de cierta manera tienen ese privilegio que no lo tenemos nosotros debido a un exabrupto, una estupidez de romper el famoso TLC que se estaba gestionando hace 14 o 15 años, un poquito más, en el gobierno del entonces presidente Lucio Gutiérrez, con mesas de negociación integradas por los 3 países andinos para hacer esta negociación con los 3 países del norte, con el NAFTA, que es México, Estados Unidos y Canadá. Nuestros vecinos ya lo tienen y Ecuador no lo llegó a tener. Esto se va a dar. Y es una buena noticia. También una noticia que nos prepara para ser más competitivos. La industria nacional es una industria que no ha florecido, pero no porque vayan a llegar las industrias de Europa o Estados Unidos a menores precios, tiene que morir nuestra industria. No, hay que capacitarla. Y el Ministerio de Industrias, de la Producción, tiene que capacitar a la industria nacional para que sea mejor, para que compita. La libre competencia nos permite tener alternativas como consumidores para consumir lo que más nos convenga. El mercado se impone, no es el Estado el que impone el precio. Si yo ofrezco un producto más económico que mi vecino, pues los clientes van a venir donde mí. Pero si mi vecino decide dar una promoción o dar un bono, el público se irá para allá. Esa es la competencia que crea el mercado privado, en el cual el ganador va a ser el consumidor, definitivamente. Y los acuerdos comerciales están demostrados en Ecuador y en Perú, en Colombia y Perú, que han sido totalmente
beneficiosos para toda la comunidad, para todo el país. Colombia goza de una industria nacional poderosísima. Sin embargo, no cayó, no murió. Por el contrario, se expandió. Vemos los confites colombianos, la industria colombiana que entra a Estados Unidos de manera muy fácil y muy competitiva. Hablando de los países hermanos, me voy a referir al tema de nuestro hermano país del sur, el querido Perú, donde tengo muchos amigos. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo ahí, un año, un poquito más, entre idas y venidas. Viví en Lima, conocí, me sentí muy identificado. Es increíble, ¿no? Lima, siendo una ciudad que tiene playa, es una ciudad andina. El estilo del limeño, de la limeña, es más serrano, digámoslo así, no es el estilo costeño. Es una ciudad maravillosa, de grandes contrastes. Hay mucha pobreza. Pude conocer esa gran ciudad de Lima y nunca acabar de conocerla porque es gigante. Una ciudad que en Lima se acumula la mayor cantidad de la población de todo el país, algo parecido a lo que pasa en Argentina con la ciudad de Buenos Aires. Las elecciones del 11 de abril no solamente fueron en Ecuador, también fueron en Perú. En el caso de Ecuador habían 16 candidatos, en Perú habían 18 candidatos, repartidos en Perú por una cantidad de estilos. Es más, hablaba con una gran amiga, Josefina Barrón, columnista del diario El Comercio de Perú, y ni ella tenía claro quiénes estaban de candidatos y quiénes tenían posibilidades. Esto fue un viernes, o sea, el viernes 9 de abril, y claro, ya para el domingo 11 y lunes 12 ya se sabía que el ganador de la primera vuelta con amplio margen era el señor Pedro Castillo. No tengo por qué saberlo todo, pero el señor no le conocía, nunca había oído hablar de él. Recuerdo su nombre entre los candidatos del Perú, pero jamás supe quién era. Y obviamente no quise hablar mucho hasta conocer, entender y leer sus propuestas, algunas entrevistas que había realizado en diferentes medios, y realmente me ha asustado, me ha aterrado. Vamos a hablar de esto. En el segundo lugar llega la señora Keiko Sofía Fujimori, la hija mayor del expresidente y dictador en un momento dado, el señor Alberto Fujimori, quien tiene una presión larga ya de algunos años, y que genera su solo nombre y apellido, genera muchos sentimientos de odio y amor. Hay gente que aplaude hasta ahora el trabajo de Fujimori y otros castigan. Se le habló, está preso por temas de derechos humanos y algo de corrupción, que fueron manchados de su gobierno. Sin embargo, definitivamente es triste hablar siempre de que hay que votar por el mal menor, pero el Perú tendrá la opción en este momento de arriesgarse al vacío, eligiendo a Pedro Castillo, un profesor de escuela, un hombre sencillo, un hombre de un pueblo pequeñito, de poca experiencia empresarial, digámoslo así, de poca experiencia liderando, de una gran capacidad de hablar, una gran capacidad de dar discursos. Es algo muy típico de cómo llegan ahora los gobiernos, sobre todo estos gobiernos identificados con el socialismo del siglo XXI, como es el caso del señor Pedro Castillo, quien ha dicho y ha manifestado que es un gran admirador y que pondrá en práctica el estilo de Evo Morales, y se refiere y da con nombre del presidente Rafael Correa. Por otro lado, la señora Fujimori, una señora que se mueve entre el centro y la derecha, ha sido ya candidata 2 veces, ha llegado 2 veces a la segunda vuelta. Esta podría ser su opción. Es muy difícil para ella, ya que lamentablemente los egoísmos y las vanidades de un gran sector de los candidatos que quedaron terceros para arriba no le han apoyado frontalmente, que es lo que deberían hacer. Es un peligro horrible lo que pueda pasar al Perú. Me puedo equivocar. Recuerdo cuando llegó el presidente Ollanta Humala, de una ala chavista, pues dio un giro aparentemente en su gobierno. No fue un gobernante bueno, pasó desapercibido realmente. El Perú ya tenía un crecimiento económico maravilloso creado por los presidentes anteriores. Sin embargo, esta vez Pedro Castillo, quien es un señor desconocido para todos nosotros que vemos desde afuera y que se está haciendo ya muy popular en Perú, está haciendo una oferta peligrosa. Habla de estatizar instituciones privadas, habla de las confiscaciones, del discurso chavista, el discurso de la división de clases, del discurso de odio, de culpar al imperio, de culpar a las oligarquías, que es un discurso que en algunos países latinoamericanos ya no cala, ya ese cuento ya no se lo han creído algunos ciudadanos, y eso ha pasado y se ha evidenciado pues en algunos países donde el péndulo ha ido
de la izquierda populista a una izquierda moderada, o en otros casos de la izquierda populista a una derecha, a un centro derecha. ¿Okay? Otro tema con el que quiero acabar es el tema de las vacunas. Estados Unidos anuncia en algunos de los estados que dará vacunación gratuita a cualquier persona, no en todos los estados, fíjense bien antes de planificar un viaje. Con esto es otro plan de impulsar la economía de estos estados. Te vacunan gratis, no importa, pero tú te vas a quedar 5 días o 6 días en esa ciudad, vas a consumir hotel, restaurantes, a crear un vehículo, reactivando así el aparato productivo de estas ciudades. Algo interesante de estos países poderosos, con recursos, con logística y con una visión totalmente capitalista en favor de la reactivación de las economías. Una vacuna vale entre $20 y $30, pero el ciudadano que se vacuna en Estados Unidos deja $1,000, $1,500, $2,000. Interesante escuchar esto. La próxima semana esperamos tener un análisis más profundo sobre el gabinete ministerial del presidente electo, el señor Guillermo Lasso Mendoza, a quien evidentemente le mandamos las energías y la suerte del mundo, porque si a él le va bien, gana el país. Amigos televidentes, de mi parte es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.